Ok, pues esta es la segunda reunión con fecha 21 de junio de 2023 del equipo del Departamento de Innovación de Dragon Dreaming, cuyos participantes son Daniela, Pilar y Xavier. Y en el día de hoy vamos a hablar del concepto de Winear. El Departamento de Innovación de Dragon Dreaming está compuesto por personas comprometidas con el desarrollo y la aplicación práctica del aspecto de continua actualización de Dragon Dreaming. Y ya con esto damos la bienvenida y arrancamos con el tema de hoy. Yo propongo un pinacari. Vale. Ok. No, ya está bien. Creo que tal vez tendríamos que empezar porque qué entendemos o qué hacemos cuando estamos wineando, ¿no? ¿A qué le llamamos winear? Sí. A ver, a mí lo que me ha venido el Pinacari en ese momento de escucha profunda para ver qué surge, me venía varias cosas. Primero, me han venido algunas personas. Creo que curioso que al hablar de Winear, el concepto me vengan como de diferentes personas que son un ejemplo de lo que para mí es Winear, ¿no? Entonces, y también me han venido como dos preguntas, ¿no? ¿Para qué, para qué yo
para qué winear yo, para qué yo wineo y cómo wineo, ¿no? Y también un poquito de historia, porque yo recuerdo durante mucho tiempo, cuando empecé a escuchar el término de palabra winear, me costaba horrores, me enfadaba. Y no puede ser que no comprenda que existe. Y, ah, y, y con el tiempo, poquito a poco, fui comprendiendo más, yo creo que a través de los ejemplos, ¿no? De los ejemplos de estas personas en los que ponen este verbo en acción, ¿no? En su forma de hacer y en su forma de expresarse, en su forma de compartir las cosas. Entonces, las preguntas que me venían eran ¿para qué bunear? Y hay para mí una respuesta que me ancla es yo buneo para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas en una situación. Y, y eso a mí me da como un ancla, ¿no? Como ahora mismo, en estos momentos, me da un ancla para poder iniciar, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta ¿para qué bunear, ¿no? Y respecto a la pregunta, a la otra pregunta que venía es el cómo winear, ¿no? A ver, cómo lo estoy haciendo yo es sobre todo procurar entrar en un estado de presencia, de observación neutra, ese estado que realmente, bueno, tal como lo escuché yo al principio, es el estado de Pinakari, ¿no? Ese estado de presencia, observación neutra, y ir poniendo otros ingredientes en ese estado, en ese espacio que quiero crear para que se pueda encontrar esa solución o ese nuevo estado que sea satisfactorio para todos, ¿no? Sí que me sorprende que cuando hay un compromiso, en ese sentido de procurar encontrarlo, y te encuentras con personas también que están dispuestas a querer estar también en ese estado, pues veo que es fácil llegar, llegar a esa solución satisfactoria para todas las partes. Y, lo que pasa es que con en ocasiones pues saltan, o yo he detectado en mi caso que saltan, pues dependiendo de qué negociación, digamos, pues puede saltar de alguna forma automatismos, condicionamientos propios del papel, de algún papel o de alguna herida, alguna historia que haya en mi propia programación, digamos, y entonces eso normalmente suele dificultar el encontrar, el negociar esa solución satisfactoria para todas las partes, ¿no? Pero yo creo que, tal como lo estoy viviendo yo, al final es una cuestión de compromiso, de comprometerse con ese buneado, con el bunear, y llegar a cada vez ese compromiso pues vaya profundizando más hasta ser algo un hábito muy consolidado, ¿no? En mi vida. Y en eso estoy yo, en procurar generar esos espacios en los que encontrar esa solución, negociarla, sea lo más habitual, exacto, lo más habitual, algo automático, un nuevo programa en mi ser, digamos, en la parte más mental, que pueda llegar a un buen puerto, ¿no? Pues eso sería para lo que me ha venido en relación con
con esto que estábamos hablando, que es para mí el winear. Gracias. Bueno, a ver. Partiendo de que winear es como una castellanización, digamos, de un término en inglés que es el win, ¿no? Del win-win-win, de ganar, ganar, ganar. O sea, el propósito de hacer convertirlo en un verbo y hacer es un proceso en donde lo que se procura es llegar a win-win-win de cada situación, o al ganar, ganar, ganar. Entonces, para mí es un proceso en el que yo me abro a soltar mi visión particular y a transformarme, ¿no? A ampliar mi conciencia para permitir que me llegue esa visión más amplia que antes yo no veía, ver algo que antes no veía y que ahora veo claro que es esa solución o esa respuesta que satisface a todos. Pero que en el fondo, o sea, pasa por una transformación interna. Tanto si yo lo hago conmigo misma o en equipo, en grupo, en algo que tenemos que tomar una decisión sobre algo o en cualquier tipo de proyecto. Entonces, y eso sería para mí el contestar el qué es o el para de lo que has comentado antes, ¿no? Vale, pues para mí, winear es un concepto que aparece de repente, como un ajá. Bueno, como yo vivo que puede aparecer un ajá. Y que para mí viene a unar lo que el sentido profundo de Dragon Dreaming. Sí, para mí winear viene a representa ese concepto al aparecer esa palabra en un momento dado, en una reunión, aparece la palabra, ¿no? Se nombra esa palabra. Y claro, viene del win-win-win, sí, pero para mí representa el proceso en el que yo decido participar para caminar de lo que creo que soy ahora a un poquito más de, o sea, a que no solo soy eso y poder tomar un poquito más a través de tener una excusa, una situación que sea una excusa, un proyecto. Un proyecto puede ser cualquier situación a caminar, así como yo lo veo, ¿no? Entonces, para mí winear viene a eso, ¿no? Entonces, como el sentido que para mí tiene Dragon Dreaming es ese, ¿no? Es un puente que comunica lo que no existe con lo que existe a través de la excusa de proyectos, pues winear es eso, ¿no? Entonces, claro, es un concepto que desde que surge hasta ahora, pues ha ido, o sea, desde que surge para mí yo sé lo que es winear, saber que decir como que es esto, y ese esto es pues como una caja de herramientas, tiene 3 herramientas dentro, entonces winear es una caja con 3 herramientas, y a lo largo del tiempo esa caja se ha ido, aparte que la caja ha ido ampliándose, el número de herramientas en la caja se ha ido ampliando. Y, y, y entonces es vivo, ¿no? O sea, es algo que va ampliándose en función que decido entrar en un proceso de wineado, pues el wineo como estructura, ¿no? Como concepto, como caja, se va a ampliar
y los elementos que lo componen se van a incrementar. Y claro, para mí es parte, claro, y también es como el proceso de Winear, para mí parte de posicionarme en que esa respuesta que satisface en un momento dado, en una situación concreta, a un número determinado de personas, para ponerlo súper concreto, que esa respuesta ya está, ya, o sea, ya está conformada. Lo que pasa es que está conformada en esa, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto no visto o no expresado y que se quiere manifestar, ¿no? Y por eso pasa la situación y por eso están las personas implicadas en la situación y por eso no vale de primeras la respuesta que pudiera dar cada uno si no es satisfactoria para todos. No es que no pueda valer, es que tiene que ser satisfactoria para todos. Entonces, claro, entro a Winear para deshacerme un poco más de lo que creo que soy, como algo hasta aquí soy, ¿no? Deshacerme en el sentido que se deshaga esa rigidez, ¿no? Y que sea más bien una membrana que se va también ampliando. Y claro, eso da como resultado que sea capaz de tener ocurrencias, ideas que antes no tenía, porque antes me definía como así. Al entrar en el proceso Winear, eso deja de ser rígido y empieza a ser como permeable y se expande. Entonces, claro, puedo abarcar más, ¿no? Puedo abarcar más de las ideas que están, pero que no capto porque en este espacio no cabían, ¿no? O yo tenía configurado como que hasta aquí llego, hasta aquí soy, o hasta aquí estoy, y no más, ¿no? Y con eso me voy funcionando. Pero claro, al encontrarme con en una situación con otras personas y resulta que mi respuesta no les sirve a todos satisfactoriamente, con lo cual a mí tampoco me sirve satisfactoriamente porque estoy en proceso de winear, no me satisface porque no le satisface a todos, ¿no? Es como un código, ¿no? Para mí es uno de los axiomas. Pues entonces, claro, me hace preguntarme, ¿ah? O sea, esta situación tiene una respuesta que yo no soy capaz de ver, o sea, no se me ocurre y que encima nos tiene que satisfacer a todos. Y para mí ahí tienes que tener la certeza de que eso es posible, ¿no? O sea, yo no entro a winear en una situación si no tengo la certeza de que es posible. O sea, esto que está pasando tiene una solución, una respuesta, no alcanzamos a verla, empezamos a winear. O sea, confiamos en que sí que está y que quiere ser visto o que podemos alcanzar a verlo, soltando, ¿no? O sea, soltando rigideces, soltando posturas, soltando creencias, soltando, bueno, lo que cada uno considere que tiene que soltar, ¿no? No es, o sea, para mí no tiene un método súper definido en forma de cómo se hace. Sí que tiene unos pasos y para mí sí que son criterios que me ayudan a winear, ¿no? Yo los sigo y efectivamente, pero también opino que es muy particular de cada persona. O sea, a mí, o sea, yo podría decir, ¿cuándo sé que en este proceso he wineado? Hemos encontrado una respuesta o una solución o una manera, un algo de una pregunta que teníamos que nos satisface a todos los que estamos implicados en ello en este momento. ¿Sí? Ah, pues mira, entonces hemos wineado. O sea, no, pues yo o sea, yo no me considero que he wineado. No voy a decir si los demás han wineado o no, eso cada uno decidirá porque se verá, ¿no? Hay una sabiduría en Dragon Dreaming que cada uno es experto en sí mismo. Entonces, para mí importante winear es entrar en el proceso de llegar a ver algo que ya está, o sea, ya es un potencial, pero que por corto alcance de las personas involucradas, corto alcance porque siempre puede haber más males, pero es para decirlo de alguna manera, por corto alcance, justo se han metido en esa situación en la que tienen pregunta y no tienen respuesta, ¿no? Entonces es como la oportunidad. ¿Surge el conflicto? Vale,
ya estamos viendo que tenemos un alcance no lo suficientemente amplio para que ese conflicto sea una respuesta. Pero sabemos que está disponible, solo hay que entrar a ello, ¿no? O sea, como decidir, vale, venga, sí, vamos a ello. Sí, eso es lo que para mí sería winear. Una acción para mí, o sea, para entrenar continuamente, tanto si conmigo misma como con otros, ¿no? Conmigo misma me da la oportunidad de que no necesito que otros quieran winear para yo winear en una situación. Y sí, para mí, anhelable de entrenarla siempre, o sea, continuamente. Y bueno, yo también opino que la persona detecta si está en disposición de entrar en un proceso de wineado o no, ¿no? Porque, o sea, recuerdo a alguna persona de decir, es que yo no creo que sea posible encontrar una respuesta a cualquier situación que satisfaga a todos los implicados. Esa persona, tal cual está expresando eso, no está diciendo no a entrar al proceso, ¿no? Porque, no sé vosotros, pero yo cuando entro en un proceso de winear, entro desde la confianza de que es posible. Terminé. Gracias. Creo que además de la confianza de que sea posible, requiere la voluntad de lo que decías antes, ¿no? Y decíamos todos un poco antes de soltar, ¿no? De abrirme a transformarme. Es como una segunda cosa que, o sea, porque yo puedo creer que es posible, pero puedo no estar en un momento en el que quiera soltar mi punto de vista o tener razón o lo que sea. Y creo que en el fondo de eso está, o sea, en esa certeza y en ese soltar está el convencimiento de que es como sin calificarlo como escala, de decir una respuesta que es como mejor, entre comillas, como desde más satisfactoria, desde más amplia. Y que eso tiene que ver, o sea, en el fondo hay como una sensación también de como formar, de colaboración, ¿no? Como de formar parte de un sistema, de un equipo, de un algo que en donde no hay tanta separación. Y entonces en donde el yo buscar o abrirme a percibir esa respuesta que ya está, como dices, que ya existe en esa potencialidad, es porque no me siento tan separado del otro, porque lo bueno para el otro también es bueno para mí y viceversa, ¿no? Y entonces hay algo que es bueno para todos. Y eso coincido con lo que dices, que es como el corazón, el core del centro de lo que para mí es Dragon Dreaming, ¿no? De lo que a mí me ha conectado con Dragon Dreaming. Claro, porque esa parte de al sentirme parte de, por decirlo de alguna manera, la atención que yo tengo, sobre todo, opino, inconscientemente, o sea, que sale en automático, de defenderme del resto, de porque sí, pues disminuye, ¿no? O sea, como que ya no tanta parte de mi atención se va ahí. Entonces, claro, tengo más atención a captar algo nuevo, ¿no? Porque el estar en eso que estás pues en una situación, varias personas tienen algo que resolver, una pregunta, un lo que sea, ha surgido cualquier cosa, yo lo que puedo, o sea, yo puedo ver en mí que lo primero que me surge muy automáticamente es defender simplemente de la idea de mi postura, ¿no? Aunque no, ni siquiera la exprese, ¿no? Pero hasta donde yo llego a ver, el primer gesto que me sale es de shh, atención con los demás, ¿no? O sea, muy sutilmente, porque, claro, yo opino que yo lo que, o sea, es como si fuese una lucha, ¿no? O sea, en una lucha, yo tengo que saber cuáles son mis armas
¿no? Porque el otro va a venir con las suyas. Si yo no sé cuáles son mis armas, pues igual. Entonces, claro, ahí, para saber cuáles son mis armas, tengo que de alguna manera mm, no juntarme con los demás, o sea, incluso rechazar a los demás. Luego ahí ya tomo la decisión, o sea, veo cuál es mi postura ante esa situación. Es como, vale, yo a este proceso de wineo voy a entrar con esto. Y ahí ya es cuando yo decido que entrar con esto simplemente me ha servido para ver cuál es mi alcance, a ver dónde estoy en esta situación. Tengo la certeza de que la respuesta satisfactoria para todos simplemente necesita ser expresada al soltar. Entonces, o sea, la referencia con la que yo empiezo, que sería como mi postura, la llevo para saber que tengo una postura, ¿no? Para poder decir sí, o sea, para poder decidir si quiero hacer equipo con vosotros, ¿no? Primero me tengo que sentir no equipo con vosotros para decir quiero hacer equipo con vosotros. Si no de primeras, ¿cómo? O sea, no podría decidir quiero hacer equipo con vosotros si no me percibo no equipo, ¿no? Y en ese no equipo es donde yo encuentro dónde estoy posicionada, ¿no? Entonces, claro, al decidir, porque opino que es una decisión, por lo menos yo cuando entro en un proceso a winear, yo lo decido, o sea, me lo planteo, percibo entorno de confianza, porque si no, a mí por lo menos no va, o sea, no voy a entrar a ello, o sea, no voy a entrar a ello. ¿No? Percibo, o sea, decido que es un entorno de confianza para mí, decido que estas personas, yo voy a hacer equipo con esas personas, y entonces, claro, mucha de mi atención del automático de me defiendo del otro, del mundo es ganar, perder, se libera y claro, puede captar lo nuevo. Y capta lo nuevo, de hecho. Pero sí opino que también es importante, yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Pero es importante el que la responsabilidad de qué decisiones tomo yo a winear, ¿no? O sea, no es decir, venga, vamos a winear, a que aparezca la solución ahí que nos guste a todos, ¿no? O sea, cómo tú decides, ¿no? Tengo que decidir, tengo que tomar decisiones como para ponerme en el estado de, de poder winear. Porque, a ver, yo me veo cuando no puedo winear, más bien cuando decido no winear. Un ambiente que yo no considero de confianza, con personas en las que a lo mejor yo no noto que haya una resonancia y entonces noto como que externamente no se nota nada, no se ve nada, pero yo sí internamente noto ahí bueno, aquí estamos, tú estás defendiendo no sé qué cosa, yo estoy defendiendo otra, o sea, aquí equipo, poco equipo, ¿no? Aunque nos estemos llamando equipo. Y yo digo, yo aquí es que no puedo winear, o sea, no soy capaz de winear. Terminé. Sí, a ver, a mí la palabra que me venía en relación con ellos, compromiso, yo creo que cuando me comprometo, y el compromiso me hace mucho de que la importancia que tú das o que yo doy a la relación con la que quiero practicar a realizar ese proceso de bucear, ¿no? Y, y sí que cuando hay un compromiso fuerte, o por mi parte, cuando hay un compromiso fuerte, suele haber una buena respuesta. Porque ves que la otra persona o, o las otras personas suelen relajar también su, la defensa de sus posiciones, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en ese crear ese espacio de confianza es como yo me coloco en una posición en la que no defiendo nada, no defiendo mi propia posición. Y eso ya es como un punto
uno de los puntos que a mí sí que me funciona, ¿no? Decir, vale, pues venga, yo no voy aquí a defender nada y vamos a ver qué sucede, solo de la no defensa. Y entonces suele haber sorpresas, ¿no? Otra de las cosas que me venía es que, al escucharos, es que um, a mí, en el proceso interno, porque sí que es cierto que tengo como la intuición de que también es posible un buineado en mi propio proceso, digamos como que hay como diferentes papeles o personajes o internos en mí mismo que en ocasiones también necesitan esa, esa, esa intención de ponerse a encontrar la solución satisfactoria para todos los aspectos o personajes. Y ahí yo creo que es un aspecto que me venía, hoy mismo estaba pensando, reflexionando sobre ello, por otro tema, como que la fricción entre los diferentes personajes se traduce, o digamos que la falta de consenso eh, por por, por, por la intención también que hay en cada uno de esos personajes internos, genera una tensión en mi propio cuerpo. O sea, yo estoy trabajando con esa hipótesis, ¿no? Ahora, de que, de que si hay demasiada fricción es porque tensión es porque algunos de esos personajes están forzando um, a, está defendiendo también desde su postura, no está soltando y está impidiendo que se encuentre ese consenso, ¿no? Entre todos los diferentes personajes. Entonces, bueno, eso me venía a partir de eso que no, me gustaría, sí que es cierto que me gustaría, más que nada porque sí que si esta hipótesis que digo es cierta de que al encontrar ese lineado entre todos los personajes internos es cierta, pues a lo mejor poquito a poco esa tensión que a veces detecto en mi cuerpo se vaya liberando, ¿no? Y de ahí sea mucho más fácil poder llegar a otras situaciones de lineado externo con otros personajes, digamos, externos en una situación, en una situación más favorable para poder encontrar esas soluciones, ¿no? Siempre partiendo, tanto en el caso interno como en el caso externo, de ese compromiso que citaba al inicio, ¿no? Sí, hay como una parte también del buneado que tiene que ver con esto que se ha comentado de explorar bueno, digamos que como los diferentes futuros, ¿no? Y entre esos futuros encontrar el futuro más satisfactorio que requiere por mi parte, tal como lo veo yo, de un proceso de mucha confianza, compromiso con la confianza. Sí. Y también lo que se ha comentado en ocasión, lo que ha comentado Luna en relación con que a veces detectas personas en el entorno
que están como muy enrocadas en su posición y además a veces están enrocadas en su posición y quieren su propia estructura mental, pues a lo mejor incluso quieren que tú vengas a su territorio. Pues en esos casos es realmente complicado porque es un reto, al menos complicado. Es un gran reto poder entrar a Winner con una persona que está como muy enrocada muy a la defensa de su perspectiva, de su posición, de su papel, el papel que esté interpretando, que yo he detectado muchos casos que esos papeles pues a lo mejor tienen que ver con heridas emocionales profundas que se han ido repitiendo una serie de hábitos, de pensamiento, de hábitos emocionales, de emocionales, y eso pues va marcando unos caminos que después cuesta cambiarlos, ¿no? Y en esos casos, esas personas, pues sí que yo detecto o percibo que, que es un gran reto y a lo mejor no es que en ese momento no es una energía dedicarle un tiempo a eso. Va a ser complicado, bueno, que es un poco complicado realmente, un reto, ya digo, llevar a llegar a esa solución satisfactoria, ¿no? Y eso es A mí, ¿lo has lo terminado, que Xavi? sí, ya terminé. Gracias. A mí me ha surgido que algo que no he comentado antes, y yo opino que, bueno, para mí es importante que no, que a quien le resuene, o sea, que no se pueda confundir, o por lo menos que no dé pie a confundir, que eso de encontrar una solución o una respuesta para una situación o para un conflicto o para un proyecto, para lo que sea, entre varias personas, que no es a costa de hacer concesiones. Y opino que por eso utilizamos, por lo menos yo, la palabra, o sea, a mí me satisfactoria, o sea, a mí me tiene que satisfacer. Cuando yo estoy haciendo una concesión, a no ser que sea a conciencia, yo tomo la decisión de, vale, esto lo dejo aparte, este trocito, no puedo conectar con la satisfacción. Si yo estoy haciendo concesiones en automático, ¿no? Que para mí una concesión es una decisión inconsciente, ¿no? Eh, es decir, cuando no lo puedo evitar, ¿no? Que salen ahí los programas de funcionamiento de cada uno. Para, bueno, pues nada, para terminar ya, ¿no? Que llevamos aquí 2 horas. Pues venga, vale, a mí no me importa. Lo que os parezca bien, a mí también. O, o bueno, es que yo confío mucho en esta persona, en una de las que están ahí, por ejemplo, entonces yo sé que lo que diga ella, yo siempre me voy a apuntar a eso. O sea, como no entro en el propio proceso, o sea, no entro a winear, no asumo la responsabilidad de ello, y entonces o delego en los demás, o delego en los demás sin que decidan ellos, o yo empiezo a hacer, bueno, vale, venga, este dice esto. Bueno, si en el fondo tampoco me molesta. Bueno, sí, yo podría coger eso, pero no es con satisfacción, ¿no? O sea, cuando yo termino, para mí termina un proceso de guineado cuando yo me testo, ¿no? Hago un pinacari y digo, o sea, mejor imposible. O sea, mejor imposible. O sea, no se me ocurriría, o sea, no se me ocurre en este momento, o sea, una respuesta, una manera, un lo que sea, o sea, como esto, o sea, de verdad, o sea, yo flipo, o sea, cómo hemos podido alcanzar esto, ¿no? Con plena satisfacción, es decir, no se me queda nada pendiente, no va a salir,
en otro momento, claro, porque cuando tal, como, es que yo no dije porque al final, como yo qué sé, ya lleva mucho tiempo, o porque ya esto me parece un rollo, todo eso, opino que es importante que no se incluya, o sea, no tiene nada que ver con un proceso de winear desde mi punto de vista, ¿no? Por lo menos en los que, cuando yo entro a winear, ¿no? Es súper importante que yo no haga concesiones, por eso ese primer instante, o sea, esos primeros instantes de, vale, ante esta situación o esta cuestión, ¿cuál es mi punto de vista o mi forma o mi manera o mi respuesta sería si dependiese todo de mí y aquí mandase yo y los demás me diesen igual y solo importo yo, ¿no? O sea, yo me voy a lo más egoísta que pueda alcanzar para que se quede dentro lo menos posible, porque si no, ahí es donde luego voy a hacer concesiones, ¿no? Y claro, yo como, o sea, yo entro a Winear y estoy referenciada en esa respuesta que todavía no se ve, pero que es, ¿no? Pues puedo entrar a ver cuál es mi punto súper egoísta, que igual no llego al tope tope, ¿no? Pero mogollón sí, ¿por qué? Porque es que, o sea, es como verlo es alcanzar lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a querer verlo si yo quiero lo otro? Porque claro, lo tengo experimentado. O sea, yo la primera vez que yo viví un proceso de wineado efectivo, o sea, que flipamos todos los que estábamos allí, claro, yo tengo esa vivencia ya. Entonces, claro, yo digo winear, digo, ¡buah! ¿Qué? O sea, impresionante, ¿no? Porque realmente para mí es expansión de conciencia y pasa. O sea, es que pasa y pasa en la realidad. O sea, no es algo, no, 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 no. Pasa en la realidad y te cambia la manera de ver. Y es que se flipa, ¿no? Entonces, claro, también entiendo que quien no tenga la experiencia es como, sí, sí, si tú me dirías que las tartas de piña están muy ricas, como no la he probado, igual la pruebo y me engancho a ello, ¿no? Digo, ostras, estas tartas de piña son las que yo voy a querer siempre, ¿no? Pero claro, si no, pues sí, seguro que están buenas, ¿no? Bueno, sí, igual la probaría, pero no la he probado, ¿no? Porque claro, probarla me cuesta decidir probarla, ir a ver dónde están esas tartas, ¿no? Yo qué sé, ciertas cosas que me van a hacer de alguna manera dificultoso el llegar hasta allí. Yo opino que un proceso de winear no es fácil, o sea, fluido. Quiero decir, a ver, una cosa es que vaya fluido porque todo el mundo está tomando la decisión de ello, entonces sí, y también opino que, o sea, o yo veo que cada vez con personas así, con esa decisión, cada vez es más rápido, o sea, es muy veloz, pero el proceso, no sé vosotros, pero el proceso que yo estoy pasando por dentro de ver, poner en duda, notar la resistencia a soltar, volver a la referencia de, ya verás el resultado. Ah, sí, 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 es verdad, ¿no? O sea, es continuamente una negociación interna, un guineado interno, ¿no? Continuamente que te permite estar en ese proceso. Vamos, yo creo que es un ejercicio para estar súper, súper atento, ¿no? Lo de 100% presente, 100% observación, pues no sé si 100, pero bastante sí. Y a lo mejor sí 100 en ese momento para esa situación y para todo no, ¿no? Pero sí, la verdad es que, ves, claro, es que yo opino que es una práctica, sí, para mí es la representación de lo que, del propósito de Dragon Dream, ¿no? ¿No? Lo digo por la sabiduría esa que es como de las fundamentales, ¿no? 100% presente, 100% observación en cualquier instante que estés ahí en el proyecto, ¿no? En cualquier instante de la vida, pero como abocado a un proyecto que esté funcionando con Dragon Dream y no por lo menos que tenga la intención. Entonces, concesiones cero, que es otra sabiduría de Dragon Dream, sin concesiones. Y bueno, el tema de las concesiones yo creo que es un mundo aparte, o sea, es un temazo también, ¿no? Porque solo decir concesiones es otro temazo, que igual en otro momento nos toca. Y terminé. Muchas gracias. Yo sí he tenido, bueno, que imagino vosotros también, la experiencia
de cuando el otro no quiere winear o ni siquiera sabe lo que es winear, digamos, y de todas formas llegar al win-win-win. O por lo menos lo que se ha percibido como un win-win porque o sea, notas que otra persona está contenta, digamos. Dice, ah, pues eso sí, ¿no? Pero obviamente es mucho más difícil porque es como si uno tuviese que hacer como un trabajo doble, de estar con su propio proceso y al mismo tiempo sostener el proceso del otro, con todas sus resistencias, sus defensas, e incluirle, y volver a incluirle, y volver a incluirle, y soltar al mismo tiempo, ¿no? Y decir, ¿cómo puede ser esto para que sea realmente? Entonces, es como mucho más peso porque al final tenemos que hacer el trabajo mío y el tuyo, por decirlo de alguna manera, no necesaria, o sea, es como en el cuerpo, ¿no? Si funciona mal un órgano, los otros órganos compensan, digamos. Entonces al final trabajan mal los otros órganos y se estresan un poco más porque el otro está un poco vago. Entonces es como esa misma cuestión, pero sí que se puede lograr incluso sin siquiera hablarle de buenear a la otra persona. Lo que pasa que sí que requiere mucho más nivel de conciencia, mucho más soltar, mucha más incluir, mucho más hacer como esa apertura y el recordar ese valor que decías antes, ¿no? De que esto es posible, de que sí, que hay una solución, de que yo puedo pillarla, o sea, que puede llegarme a mí a través de mí, digamos, porque cuando se hace en equipo, o sea, cada uno percibe o pilla en función de un poco del filtro que tiene, ¿no? Entonces, igual a mí determinadas cosas me resultan más fácil pillarlas simplemente porque tengo más conexiones para, ¿no? Como la antena un poco más sintonizada hacia eso. Pero cuando estoy haciendo la sintonía por mí y por el otro, al final es como que mi antena se tiene que ampliar mucho más. Y sí, lo de las concesiones es otro tema porque muchas veces, o sea, se hacen concesiones, como tú dices, ¿no? Es inconsciente, entonces yo no me estoy dando cuenta que estoy haciendo una concesión, salvo que de pronto sea algo que me choque mucho y que diga, ah, no, no, pero es como que siempre, a mí me pasa siempre que he hecho concesiones que me doy cuenta a posteriori. Y decir, ah, pero eso en realidad, en realidad no era, o sea, no me valía. Entonces uno piensa que como tú dices, porque quiero terminar o por lo que sea, bueno, venga, va, aceptamos barco, pero no me voy realmente satisfecha. Y entonces después vuelve las cosas de, bueno, pero esto en realidad no me valía y yo en ese momento no dije nada y no sé qué, que se quede eso pendiente y al final no avanzamos porque hay que volver a retroceder, a volver a ese punto cuando en realidad, y con todos los dragones sumados a que lo que se ha avanzado mientras eso supuestamente era el win-win y avanzamos hacia ello, es como que hay que volver hacia atrás. Entonces al final no es solo, es como darle mucho valor a terminar ese proceso y a sostener la fricción interna que podamos tener mientras ese proceso no está resuelto. Porque el problema es que no aguantemos esa fricción interna de todavía no tener una respuesta, que tenemos una expectativa de quererla ya, y que no me aguanto el no tenerla, porque estamos tan acostumbrados a defendernos y a que el que no hayamos todavía encontrado esa respuesta implica que puede necesitar volver a entrar en esa lucha, en ese ganar-perder, de tener que defenderme, de tener, o sea, que es muy fácil entrar en eso, genera, al menos en mí internamente, una tensión de querer resolver lo que hasta complica, o sea, es contraproducente, porque me complica el mantener esa apertura, porque de vuelta, no, o sea, dejo de estar en confianza y dejo de estar como con la energía disponible en abrirme a ver más porque estoy con la tensión de a ver si me voy a tener que defender. Entonces es como y se nota incluso
O sea, es muy evidente, por ejemplo, cuando estás aplicando la metodología, cuando se saca el lema o el eslogan o como le queramos llamar. Y yo lo he visto, o sea, cuando se llega realmente a, porque eso es un proceso de buneado en realidad, cuando se llega al eslogan con el que todos estamos de acuerdo y que decimos, este sí, el lema, o sea, esto es sí, se nota físicamente en las personas como una liberación y una satisfacción, una alegría y una descarga, que el que no llega puede terminar hasta con dolores de cabeza o con cosas así. Es como muy evidente en esa parte del proceso. Y no es fácil porque uno se va a bailar dragones. O sea, en el momento en el que no sueltas, o sea, que no estás constantemente soltando e incluyendo, te salta un dragón en el momento en el que llegas como a tu límite de hasta aquí no puedo pasar y tengo que decir que no, o tengo que esto no me vale, o sea, hay muchas cosas ahí que pueden hacer que salten los dragones. Claro, yo creo, es que aúna todas las sabidurías, ¿no? Porque yo te estaba escuchando, Daniela, digo, claro, mantenerse en la pregunta y recorrer el camino a la respuesta, ¿no? O sea, es sabiduría para aplicar en cada momento. Pues ya está, ahí estamos, ¿no? Y otra cosa que, a ver, que quería yo comentar. Mm, Otra cosa que también yo opino que puede, o sea, llevar a confusión, pero por el automático de cómo estamos acostumbrados a funcionar, ¿no? Tanto con el tema de las concesiones, ¿no? Oye, qué bien, contigo negociar es estupendo, porque siempre encontramos la respuesta y tal, porque la otra persona siempre va a hacer concesiones, bueno, pues porque interpreta ese rol, le vale, le sirve, pero eso no tiene nada que ver con winear, ¿no? No, es un momento, en esa situación no pasa nada. Vale, que eso ya lo decimos antes. Mm, pero también que, o sea, un proceso de guineado no termina en un guineado, por lo menos desde mi punto de vista, como yo lo vivo, de hecho, porque sé luego pasa, no es o sea, no es producto terminado, nunca es producto terminado, ¿no? Es un producto terminado para esa situación concreta, en ese momento concreto y para esas personas en el estado que están en esa situación, ¿no? Es decir, no decir, vale, ya tenemos la solución a esto, ahora la vamos a enmarcar o a guardar en una caja y no nos movemos de ahí, ¿no? O sea, sería como hacer, o sea, dejar, o sea, es como eh, el lado, o sea, la parte de al revés de winear, ¿no? O sea, no wineamos para tener un resultado realmente. Wineamos para expandir nuestro alcance de percepción, ¿no? Para que se amplíe nuestra perspectiva, que por supuesto va a dar unos resultados, ¿no? Cada vez más eficientes y cada vez más con ese, con ese sentirse equipo, ¿no? Equipo como un organismo vivo, ¿no? Como decimos en Dragon Dreaming. Pero siempre es parcial, porque siempre cabe la mejora, ¿no? Y lo que nos vale, pues igual en 3 semanas a alguien dice, oye, mira, que este tema me gustaría abrirlo porque ha surgido esto, porque se me ha ocurrido, por lo que sea, ¿no? Que también opino, vamos, también no, es una característica de Dragon Dreaming, ¿no? Que es, el proyecto tiene que estar vivo siempre, ¿no? O sea, claro, es como, el futuro siempre trae novedad, ¿no? Como innovación. Entonces, si yo ya lo tengo como axioma o me entreno en ello, trato de estar atenta de cuando yo quiero cerrar algo como, esto ya lo tengo, ya está, producto terminado, ¿no? Producto terminado, para ese momento sí, para mí en esta situación sí, pero no es definitivo, ¿no? O sea, que venga más, o sea, que venga más, claro. Y eso que tú comentabas de ese guineo con el otro, ¿no? Eso es a lo que yo llamo autoguineo, ¿no? Cuando yo estoy en autoguineo, pues claro, como yo ya sé que es muy interesante para mí, porque yo también me he visto queriendo que el otro guinee, porque claro, es más cómodo que el otro entre a guinear, porque lo que tú comentas, ¿no? Yo lo vivo también, ¿no? Y querer que el otro guinee, hombre, que tienes que guinear esto, vamos a guinear esto, ¿no? Vamos, ¿cuántas veces habré dicho yo esa frase, ¿no? Y claro, y luego surgió el autoguineo, ¿no?
O sea que yo no voy a poder winear porque la otra persona no quiera, si va a ser satisfactorio como... No, lo que tú dices, que luego cuando se alcanza y tú sabes que, o sea, que se ha llegado a algo, la otra persona lo muestra, ¿no? Es como, ay, oye, fíjate, ¿no? No tienes por qué decir nada, ni nada de nada, y tú has estado ahí en ese proceso, ¿no? Pues yo decía, joder, no lo puede cortar, o sea, que decir, puede ser posible, ¿no? Y entonces es cuando surge también eso, el proceso de yo me asumo en esta situación hasta donde llegue mi alcance, a poner todo lo que pueda para que alcancemos eso. Terminé. Voy a saludar. Pues sí, a ver, en relación con esto que comentabais, me venían dos cositas. A ver, en relación con el tema de las concesiones, para mí las concesiones, que yo, por ejemplo, tengo una cierta tendencia pues a conceder a conceder bastante, ¿no? Es como que también en ese propio proceso estoy realizando un proceso de conocerme mejor para no ir cayendo una y otra vez en, en eso, en hacer concesiones, ¿no? Y de aquí me venía ese aspecto también de autoconocimiento de esos personajes, de ese personaje o esos personajes internos en relación con cuando estoy en una situación de que quiero winear algo, ¿no? O sea, me venía ese aspecto del autoconocimiento del propio personaje para ir, para irlo cambiando, ¿no? O sea, me venía como que, bueno, cambiando, transformándolo de forma que eso que es muy importante, que a mí no se me había pasado, ¿no? Que de hecho en muchas ocasiones se me pasa, ¿no? Y que yo tengo que estar muy satisfecho también de esa negociación, ¿no? Y, y en ese proceso, pues conociendo más esos hábitos, ¿no? Esos hábitos del personaje, de ir cayendo en la confesión, yendo. El empoderamiento me venía como relacionado con el empoderamiento, ese empoderamiento de lo que a mí me gusta y que también quiero que eso sea algo importante, ¿no? En la negociación. Que a veces, caso, por ejemplo, pues hay una parte que tiene el desempoderamiento, no considerar que esto es importante y hacer la concesión. Y luego otra cosa que me venía al escucharos era sí, el tema del win-win-win, pero yo creo que a mí esto había como, cuando hablamos del win-win-win, ahora sería como para aclarar si hay alguna persona está escuchando, que es para mí, ¿no? En un principio, tal como yo escuché esta primera palabra, me conectó y tal como me la transmitieron, me conectaba mucho con un ganar personal, con un ganar del grupo, del equipo y con un ganar del, del entorno. Y por entorno, en un principio, pues yo lo consideraba más bien como la Tierra, ¿no? Como el planeta, el organismo vivo en el que yo considero que vivimos. Después, poquito a poco, y tal como escuchaba más personas en este grupo, personas afines, me iba llegando que ese tercer win, o sea, el primero y el segundo win, pues claro, yo, las personas con las que estoy wineando, en el proyecto en el que esté, la situación en la que esté. Y el tercer win sería como que si nosotros estamos haciendo ahí un proceso de concienciar, de traer más conciencia sobre las posibles soluciones, hacer ese proceso de encontrar una solución satisfactoria para todos, eso de alguna forma va llegando a las personas de nuestro entorno, a otras personas de nuestro entorno, personas con las que también estamos vinculadas, ¿no?
mi experiencia con el wineado, por ejemplo, en este equipo, y es algo para mí muy sorprendente, es que, de hecho, cada vez me voy dando cuenta de que estoy pensando en algo y no hace falta que lo diga yo y otra persona ya está pensando en eso. O sea que el proceso de ir wineando, genera una mayor conexión en lo que yo considero que es una conexión de fondo entre el equipo que permite que realmente pues la solución satisfactoria para todos sea mucho más rápida y además sorprendente, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser que estemos conectados de esta forma que, que vamos, que dices, aquí que hay algo de telepatía, aquí hay algo de... Pues no, lo que hay es que hemos trabajado, hemos hecho el proceso para estar más conectados, más vinculados. Y de ese vínculo salen soluciones más rápidas. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho eso por sí también es un gran valor, ¿no? El hecho de encontrar esas soluciones. Y lo que quería, y todo esto venía a raíz de que yo creo que eso también se traslada, algo de eso que estamos, ese proceso que estamos haciendo, se traslada a las personas, otras personas también con las que nos sentimos conectados. Yo tengo esa hipótesis y creo que es así, porque en ocasiones he visto que algo se va transmitiendo, ¿no? Entonces, cuando hay más yo integro un proceso, veo que personas a mi alrededor con las que tengo un vínculo también automáticamente van entrando en esa, digamos, inteligencia colectiva, que es algo sorprendente, ¿no? Entonces, esto era para traer ese tercer win como en ocasiones simplemente es una extensión de ese equipo a ese entorno y que también que entra en el proceso, aunque lo evidente nos diga que no, que estamos separados y que no puede ser que llegue esto que estamos haciendo a otras personas. Pues sí que puede llegar porque a los hechos, yo me remitiría a mis propios hechos para poder confirmarlo. Entonces, estas eran las dos cositas que quería comentar. Sí. Lo de a mí como organismo, se ha comentado lo del organismo vivo. En estos días me va viniendo esa metáfora del cuerpo humano, ¿no? Nosotros como organismo somos un cuerpo humano que tiene diferentes órganos, ¿no? Y cada uno de esos órganos, como se ha contado, pues tiene una función y tiene que estar empoderado y tiene que estar ahí funcionando bien. Y cuando todos los órganos pues, funcionan bien, pues hay mayor conexión entre ellos y parece que todo funciona mucho mejor, ¿no? Entonces eso también se podía extender a un órgano que pensemos que se llama humanidad, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues podría ser lo mismo. En el fondo, cada una de las personas de eso que llamamos humanidad estamos conectados por un vínculo y el hecho de que cada uno de esos órganos, pues un órgano funcione bien, pues también de alguna forma lleva a que otros se funcionen bien y hay como un mayor, no, ahora me venía como que es como un mayor entusiasmo que nos puede unir, ¿no? No sé si es la forma más adecuada de decirlo. Es que cuando el órgano está entusiasmado, la transmisión al entorno también es más potente. Yo eso lo he percibido en personas que viven
y transmiten desde el entusiasmo, que todo lo que transmiten me llega de una forma también más potente. Yo cuando yo mismo estoy entusiasmado con un querer saber sobre algo, en un proceso muy interno, también detecto que me llega más información. Entonces, como, sí, traer un poquito esa hipótesis que yo tengo sobre la conexión y el triple win para, para ver qué es lo que se puede derivar de aquí. Pues gracias, terminé. Yo propongo, por la hora que es, que ya hemos dicho que hasta y media, han pasado como 4 minutos o así, hacer un pinacari por si a alguno le surge algo que comentar. Y si no, pues nada, ya cerrar la grabación. Hacer el check-in o en la grabación o fuera de grabación, o sea, el check-out fuera de la grabación o en la grabación, como a mí me da igual. Eso es lo que yo, mi propuesta. Ok. Vale, pues pinacari. A mí lo que ya tenía como en la cabeza de antes y que como que se me ha confirmado es que, o sea, me resultaría súper interesante que pusiéramos en común esos pasos de los que he hablado, pautas a seguir, o sea, como de que dan la base de cómo y el cómo wineamos, ¿no? Como tal vez para una segunda parte de esta charla, de decir, bueno, o sea, ya hemos visto un poco el concepto, de decir, y ahora meternos en realmente cómo cada uno vive el proceso y cuál es su referencia, ¿no? A la hora de seguir avanzando en el proceso, porque puede ser muy interesante ponerla en común. Entonces hemos una propuesta de que hagamos como la siguiente sesión de Winear. ¿Tú has terminado, Daniela? Mm.
pues yo tomo tu propuesta, porque también venía de antes en el Pinacari otra vez, y mi propuesta, aún a la tuya, porque tiene que ver con cómo cada uno winea, expresarse en ello, pero mi propuesta, lo que me venía, y yo sí, lo voy a proponer para que lo wineemos entre nosotros, y sí o sí no, fuera, o sea, nosotros como equipo, que hagamos un ejemplo vivo, real, de winear. Y ahí podemos incluir la parte que tú dices, ¿no? Porque cada uno puede contar lo que está haciendo. Me parece mucho más, a mí me parecería mucho más interesante de ver aquí, o sea, claro, a mí winear, o sea, ver a alguien en acción wineando, yo me apunto, o sea, me apunto. Entonces, bueno, esa es mi propuesta, para que nosotros lo wineemos. Entre esa con la tuya, o sea, como que todo eso sí, yo me apunto a winear eso entre nosotros a ver qué surge. Y lo otro que quería decir, o sea, que me ha venido, eso sí que ha venido en el Pinacari, ¿no? Porque en el Pinacari decía, bueno, si yo ya sé lo que voy a decir, ¿no? Digo, no, pero a ver si viene algo nuevo, ¿no? O sea, algo que no me ha venido todavía. Y entonces sí que me ha venido porque esta grabación, en teoría, vamos a compartir, porque puede ser que cualquiera sabe qué, pero bueno, en teoría vamos a compartirla, ¿no? En algunos sitios. Entonces lo que me venía es que si alguna persona que pueda escuchar esto de repente se percibe a sí misma mismo como que le gustaría decir algo, compartir algo o comunicarnos algo, pues con total confianza, ¿no? Porque, o sea, yo no vivo que nosotros estemos como en el estado de nosotros sabemos y a los demás no, sino estamos construyendo continuamente, ¿no? Ampliando con esa intención de que se amplíe nuestra perspectiva. Entonces, con esa intención de ampliar la perspectiva del concepto winear, puede venir con esto que decía Xavi, que ese tercer win, ¿no? Que es le llega a todos, pues puede ser que un alguien de ese entorno o unos alguienes puedan, puedan favorecer a esa ampliación de la perspectiva del concepto winear, ¿no? Y vamos, a mí me encantaría, claro. O sea, que decir, me parece, nosotros como el equipo Innovación Dragon Dreaming, pues me parece estupendo, ¿no? Que no hace falta saber ni de Dragon Dreaming en teoría, ¿no? Como la persona que note algo y diga, ostra, pues yo diría, pues que si decide que sí, que va a ser súper bienvenido, vamos a winearlo con esa persona, lo vamos a incluir, o si simplemente nos lo quiere comentar, pues nosotros haremos, por supuesto que lo vamos a tener en cuenta, es mi propuesta, que también winearemos, claro. Pero como hacer que pueda hacerse ese intercambio, ¿no? Opino que estamos muy acostumbrados a funcionar del que en teoría sabe y en teoría no sabe, ¿no? Y como el que en teoría sabe da y el que en teoría no sabe recibe, ¿no? Pero no hay intercambio, ¿no? El que en teoría sabe igual se está olvidando, vamos, yo me lo reconozco en mí. Si yo me pongo en el modo yo sé, me estoy olvidando dejar un espacio para lo que todavía no sé, con lo cual difícilmente voy a captar algo que no sé, porque estoy ahí, yo sé. Y si me pongo en el modo yo no sé, es lo mismo. No voy a dejar un espacio para, y lo que emana de mí, o sea, lo que yo puedo ir captando, como estoy en el no sé, pues eso, ese espacio, no le voy a prestar atención, no que no pase, pero yo no le voy a prestar atención. Entonces, intercambio. Yo propongo intercambio. Intercambio para construir juntos, sí, sí, cooperar, cooperar. Muchas gracias, terminé. Sí, pues bueno, primero agradecer otra vez el espacio para poder hacer este ejercicio de abrirse y compartir y entusiasmarme y ir detectando en mí mismo, digo, bueno, cuando estoy demasiado tenso, cuando estoy demasiado suelto. Gracias por este espacio. Y también me venía
me ha venido que, digo, a ver si será cierto esto. Ahora digo que voy a plantear otra nueva hipótesis. A mí me gusta mucho plantear hipótesis sobre cómo funciona y ver y cómo funcionamos, ¿no? Que sea tener conocimiento propio del grupo. Y me venía que una de las formas que detecto si estoy haciendo una de las formas en las que yo podría detectar si estoy haciendo concesiones es que noto carga interna en el sentido de movimiento, de carga emocional o de carga mental en forma de alguna cosa que se de rechazo o de carga emocional, bueno, que pueden ser emociones o movimientos internos. Y también a- en relación con lo que habéis comentado, la propuesta me parece genial. Y sí, a mí me encanta. De hecho, yo trabajé con esa hipótesis en función de algo que escuché, pero esa hipótesis, esta hipótesis que me estoy comentando del tema de hacer concesiones o no, que si hay carga interna es que quizás estoy haciendo concesiones y esa carga, si no la sostengo, pues la voy a sacar en una forma un poco agradable afuera, ¿no? Y sí, encantado de poder escuchar, evidentemente, personas de este espacio y personas de fuera que quieran aportar sus perspectivas, porque de eso se trata, creo yo, de ir cooperando en la construcción de este concepto tan bonito, o al menos a mí me gusta practicarlo en estos espacios que es bulear. Gracias. Ahí sí que me llevo como deberes, entre comillas, a explorar un poquito más el tema de las confesiones. Sí, porque, bueno, es algo que es ahí donde se ha ido mi atención, o lo que yo diría que se me ha quedado, y donde se va la atención es algo interesante según mi experiencia, para mí, para ir explorando un poquito más el tema de las confesiones. Ya está, gracias. Am, yo creo que a mí me entusiasmó, o sea, siempre siento que me entusiasmó Dragon Dreaming cuando escuché lo de Win 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 y que sigo pensando, como hemos dicho hoy, que es el core, ¿no? Este winear de lo que transmite como de base de filosofía y me sorprende y me entusiasma las capas, ¿no? Que va teniendo, como las cosas y que hay muchas más como todavía por descubrir, de ahí a lo de la innovación, ¿no? De sigamos viendo esto como algo vivo y evolucionemos y ampliemos conciencia a través pues de vuelta, winear cosas, porque o sea, y verlas de otra manera y abrirnos a ver más, mantenernos en esa pregunta y ahí aplicar junto con esa todo el resto de sabidurías. eh, y me resulta muy como hasta mágico el poder dilucidar, ¿no? De, oh, si todas estas capas hemos visto, ¿cuántas más habrá, no? Entonces, en ese sentido es eh, como mucho entusiasmo de querer seguir explorando. Así que, pues nada, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pilar, ¿quieres decir algo más o cortamos ya?
Oye. Sí. Ok. Paro la grabación. Ah.